Mensajes de reconstrucción y vida con Noelia Pérez. Mensajes de reconstrucción y vida. Cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más con gozo tengo el gusto de anunciarles la palabra del Señor con libertad del Espíritu Santo conforme a la luz de la Santa Palabra, la Biblia. Ella es la revelación del Señor Todopoderoso en la cual manifiesta al hombre su poder, su verdad y su justicia. Hoy nuestro tema: bendiciones espirituales en Cristo. Escrito está: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1, 3, 4. El Señor se revela a través de su palabra para unirnos con una acción vital en el enriquecimiento de las bendiciones celestiales en las cuales el Eterno Padre nos ampara, gracias al perdón recibido por nuestra redención en Jesucristo. El Señor se manifiesta a los cristianos, a una iglesia fuerte en el enriquecimiento que tiene en la verdad consoladora de la palabra escrita, con el fin de desarrollar su bien con la libertad de Cristo en todos aquellos que andan de acuerdo y conforme a la creación de un espíritu renacido y agradecido, para vivir en rectitud lleno del Espíritu Santo. Unido al Espíritu Santo, usted puede escuchar su voz en la soledad. Acalla su alma y su corazón se llena del bien del Señor. A solas en la habitación espiritual, donde usted puede llegar a creer en el principio de la creación del hombre. En el principio creó Dios al hombre conforme a su imagen y a su semejanza, perdida por el pecado en Edén. No olvidemos que Dios es su espíritu de vida y su palabra de poder. En Cristo, el hombre recupera su imagen y su semejanza por el poder del Espíritu de gracia, de la verdad de Jesucristo, para representarle de acuerdo a sus mandamientos y a sus pensamientos escritos. Quien tiene los pensamientos escritos de la palabra del Señor grabados en su mente y en su intelecto para procesar los pensamientos del Altísimo conforme a su palabra y a su santa voluntad, puede vencer el mal y la maldición del pecado que pervierte la creación del nuevo ser. La incredulidad o la duda impiden el avance espiritual y el desarrollo mental y corporal en la vida de Cristo a todos aquellos que dudan. Por la falta de convicción, el individuo sigue sembrando en él angustia, tristeza y desasosiego. Es una intención malvada del corazón enfermo que aún tiene falta de perdón. Es decir, la duda o la incredulidad es un obstáculo que le impide ver el perdón de sus pecados en la redención, donde el Señor libera el espíritu del hombre, da vida a su alma, sanidad a sus huesos y medicina a todo su cuerpo. En nuestro tema anterior dijimos acerca de la gracia. Es el espíritu que el Eterno Padre, por su amor, nos ha dado en Jesucristo como don para crecer en el conocimiento de su verdad y desarrollar en él el propósito de salvación y libertad al hombre de fe. La profecía que viene de lo alto es la palabra de Dios. Este es un tiempo donde el Señor revela la interpretación de la palabra nunca antes vista a todos los fieles seguidores de su verdad y de su justicia en Jesucristo, gracias a la inspiración del Espíritu Santo. La profecía nos permite entender los tiempos y es necesaria para que el pueblo se aperciba del cumplimiento, para su arrepentimiento. Hay quienes no creen en la profecía bíblica porque dicen era para otros tiempos, no es para este tiempo actual. Otros dicen creer, pero dudan del cumplimiento de las Escrituras. No creen que aún sea el tiempo de la venida de Cristo. A ellos digo, solo le pido
Examine su vida para ver si realmente ha recibido la gracia del Señor Jesucristo para salvación. Un día escuché una mujer que dice ser creyente. Cuando le hablé de no seguir en un adulterio, respondió: gracias por su consejo, pero estamos en la gracia. Siguió su camino, dejó a su esposo, invalidando el mandamiento dado por el Señor de no adulterar. Como consecuencia, un hogar roto, con fracturas serias en sus hijos. En su propio razonamiento y su propia voluntad llevó a destrucción una familia. Muchos creen que estar en la gracia es vivir una vida de pecado. Están en un pecado deliberado, con un pensamiento malintencionado. Saben que pecan, no dan cumplimiento a los mandamientos del Señor, ni se esfuerzan por seguirle. Creen que la gracia les permite pecar y seguir el desenfreno pasional de este mundo. En desobediencia viven de acuerdo a su propia razón y pensamiento de hombre. Dicen conocer a Dios, le alaban, le bendicen, oran, pero su pensamiento está lejos de la razón, del pensamiento y de la voluntad del Señor, buena, agradable y perfecta. Este es un tiempo de pandemia, donde gran número de personas están atentos a todas las recomendaciones y cuidados necesarios para no enfermar o morir humanamente. Otros esperan una vacuna, poniendo en ella su confianza para salvar su vida. Cayendo en engaño, piensan ganar la vida pasajera de este mundo, porque ninguno de los que amamos la vida queremos morir. Quien ama la vida sigue con atención las recomendaciones sanitarias, cuida su salud y su vida. Esta vida pasajera, en peligro de muerte por los actos catastróficos de muchos que atentan contra la vida y la salud del hombre en este tiempo. Pandemia, violencia, riñas callejeras o desastres naturales inesperados. ¿Se ha puesto a pensar cuánto atiende usted las recomendaciones espirituales dadas por el Señor Jesucristo para vivir eternamente? ¿Cuida usted de su vida espiritual, la cual es eterna? ¿Ha hecho un análisis donde usted es veedor de sí mismo para saber cuánto ha contaminado su espíritu y manchado su alma? ¿Y si su espíritu está enfermo o a punto de morir eternamente en condenación? ¿Está cumpliendo con el propósito del Señor? Permítame decirle, vale más la vida espiritual con la libertad de espíritu en Jesucristo que la vida natural desviado de su propósito. El Señor le está llamando a conocerle a través de la gracia. Indispensable la santificación. El apóstol Juan nos relata la profecía apocalíptica, revelación dada por Jesús, donde nos comunica que el hombre al servicio de Dios en santidad es sellado en la frente. Escrito está: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7:3. El Señor sella a todo creyente que venga a Él con un arrepentimiento genuino. Él sella a los gentiles arrepentidos que ejercen su obra en santidad, como también tiene destinado sellar a los de su pueblo Israel, que acepten el sacrificio de redención en Jesús. La palabra del Señor nos perfecciona por la humildad en obediencia, da pureza en el conocimiento de la verdad de Jesucristo. La soberbia y la altivez desaparecen del hombre con santidad y entrega al Dios vivo de la creación. La castidad renace cuando el hombre reconoce que ha contaminado sus entrañas y vuelve a la pureza. Con templanza ejerce control para respetar su cuerpo como el templo del Espíritu de Dios, para vivir santa y sabiamente en el bien de la gracia del Señor y participar de la vida activa de Cristo en la adoración y alabanza celestial con el poder de su Espíritu renacido en santidad. O sea, la intensificación de la adoración y la alabanza con integridad de espíritu santifica el cuerpo del creyente
Con una consagración sincera y vida activa de Cristo se regenera el hombre de fe. Es decir, las personas castas tienen una moral netamente pura y transparente. Sus pensamientos son ordenados conforme a la santa palabra escrita. Guiados por el Espíritu Santo, guardan el espíritu, su espíritu limpio para estar libre de toda mancha. Reconozca el amor del Señor en su vida. Capacite su intelecto con la palabra del eterno Rey y Señor nuestro. Guarde y atesore sus dichos, practique sus hechos. Determine procesar sus pensamientos razonablemente conforme a la voluntad del Señor. Busque el bien y la paz para con todos los hombres de buena voluntad. En otras palabras, si usted hace la voluntad del Señor buena, agradable y perfecta, tiene su bien por la reconciliación con Él. Busque el bien de otros que buscan agradar al Señor, para perseverar en unidad por el bien de la gracia, con aquellos que de igual forma dan cumplimiento a la palabra del Señor, por la reconciliación con el Eterno Padre en Jesucristo. Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Oremos. Amado Señor Padre Celestial, en el nombre de tu santo y amado Hijo, te pido glorifiques tu poder y libertad en las riquezas de tu gloria, traídas a todos aquellos que, amparados por la gracia en el Señor Jesucristo, recibimos tu misericordia día a día, para saciarnos de tu bien en la resurrección en Cristo Jesús. Gracias por la vida y la salud mental, corporal y espiritual, donde te manifiestas con la grandeza de tu realeza, para amparar en tu gracia, con toda bendición de lo alto y cuidar a todos los que recibimos la vida y la resurrección de tu santo y amado Hijo, para bien nuestro y con libertad en favor de otros actuar. Pido, Señor, por todos aquellos que han de creer en la redención y han de venir a ti en la reconciliación con la paz de tu Espíritu, a morar contigo en Jesucristo, nuestro Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, difundir este mensaje con rapidez. Para recibir mensajes del Señor, suscríbase por YouTube, Mensajes de Reconstrucción y Vida con Noelia Pérez. Bendiciones.